Buenas noches, queridos jóvenes de 11º grado. Espero que se encuentren bien. Y dije buenas noches porque estoy grabando esta clase para mañana a la mañana, para poder que ustedes tengan algunas imágenes sobre el tema que continúa lo que estamos viendo. Estoy hablando de Roma. Venimos de Grecia. Tenemos a Grecia con lo más importante que trae hasta ahora, que es su trabajo sobre la filosofía. Esto no es todo Grecia, sino que es simplemente la herencia más importante que le deja al mundo occidental. Y esta herencia que le deja al mundo occidental es la filosofía, la herencia helénica, como ustedes saben. Vamos a hacer, digamos, una transición hacia Roma y no nos vamos a detener mucho más en la filosofía de Platón, porque la vamos a retomar un poquito más adelante. Y hoy entonces yo quiero traerles algo de lo de Roma, porque el miércoles vamos a tener a nuestro invitado que nos va a hablar de la continuidad de esto que estoy tratando ahora, y es importante tener algunas imágenes claras. Para eso voy a compartirles unas imágenes. Muy bien. Roma, la ciudad eterna, les puse aquí, y es importante lo siguiente. Roma es fundada en el año 753 a.C. Lo importante de esta fundación es que desde ese año 753 hasta lo que sigue hacia adelante, Roma se convierte primero de una pequeña ciudad a una república, y luego de una república se convierte en un imperio. Y es muy impresionante que ese imperio dura aproximadamente 1000 años. Según algunos historiadores llega hasta los 1200. Es decir, más o menos desde el año 753 a.C. al 476 después de Cristo. Y ya en su origen algo del carácter romano va a estar presente, porque Roma tiene como pueblo una misión muy importante que nos deja también como legado a la humanidad, así como dijimos recién, la Grecia nos deja aquella herencia filosófica. Roma nos deja especialmente el legado de la ley. Y voy a tratar de explicar un poco todo lo que Roma implica. Lo primero que quiero contarles es con esta imagen. Nacida de una loba, Roma. Fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que son gemelos y amamantados por la loba. La leyenda cuenta que estos dos hermanos, desprotegidos de su madre, quizás abandonados en la muerte de su madre, son subidos a una canasta que viaja por el río Tíber. Y esa canasta se detiene en una zona de la costa, allí cerca de donde después se va a fundar Roma. Y entonces dos bebés como ellos, dentro de la canasta, sin humanos cerca, y entonces, ¿qué sucede? Esta loba aparece allí, y en la leyenda se cuenta, aquí esta loba los amamanta. Rómulo y Remo entonces, sin padre ni madre, sin origen divino, y esto es una gran diferencia con lo que veíamos de Grecia, sino casi descendientes de un animal, son amamantados por esta loba que hace las veces de su madre adoptiva. Y es interesante porque ya eso marca algo, ya veremos después qué. Y sobre todo porque después también la historia sigue en que Rómulo y Remo son hermanos inseparables, y cuando son mayores y están en la posibilidad
de fundar la ciudad, hay una pelea entre ellos dos y Rómulo mata a Remo. Y entonces solo él es el fundador de la ciudad de Roma. Roma entonces se funda en la ciudad que hoy es Roma, es una pequeña ciudad, es una pequeña aldea primero, en el centro del territorio que hoy es Italia, y esa pequeña aldea habla una lengua latina, como muy parecido al italiano. Muchos de ellos, la gran mayoría de la población es descendiente de una población muy antigua, los etruscos, y ellos de a poco, desde ese año 753, comienzan a desarrollarse como una cultura comerciante y artesanal. Se dedican al comercio y a las artesanías y en poco tiempo, en apenas unos 30 o 40 años, son una gran aldea muy próspera que se dedica a esas actividades comerciales y realmente logra un gran desarrollo. Durante unos 2 siglos, los reyes que gobiernan esa aldea son de origen etrusco, y hasta el año 509, más o menos, antes de Cristo, estamos hablando, más o menos en el mismo siglo en el que la filosofía griega empieza a desarrollarse, hasta ese momento estos reyes etruscos comparten el poder con el Senado. Esto es importante. El Senado es un cuerpo, una institución, un cuerpo de muchos individuos proporcionales a la población de la ciudad, que lo que hacen es compartir el poder y de alguna manera representan al pueblo, a las personas del pueblo, a las personas comunes del pueblo, trabajando, digamos, a la par del rey. No es que trabajan a la par exactamente, sino que simplemente de alguna manera comparten algo de su poder. Sobre todo la función de este Senado es hacer las leyes y evitar que el rey gobierne de una manera totalmente intempestiva o con todos los poderes. Generalmente la historia de Roma se ve una y otra vez, claro, durante 1000 años muchas veces, una y otra vez en peleas entre algunos sectores sociales. Aquí, el producto de la pelea entre patricios y plebeyos, es decir, los que son más privilegiados y los plebeyos que son los más pobres, digamos, logra dar esta aparición del Senado que hace las posibilidades de ciertos derechos para cada una de las poblaciones. Si hablamos de Roma, y claro, por supuesto, yo pongo esta imagen, ustedes la reconocen inmediatamente. Este es el Coliseo, por supuesto. Aquí tenemos otra con una vista realmente muy majestuosa. Esto se construye durante muchos siglos, no el Coliseo, sino las obras monumentales que hace Roma durante muchos siglos. Y el Coliseo, que es más o menos del año 70 después de Cristo, es una de sus obras más impresionantes. Si podemos mirar allí, tenemos no solo la grandeza del tamaño, digamos, de esta construcción, sino que ya tiene casi 2000 años y además fíjense la fachada, los arcos, la decoración, a pesar de que hay algunas partes derruidas, realmente es una cosa muy, muy impactante. Esta es una imagen actual, aquí podemos ver también, fíjense la proporción entre la gente y el Coliseo. Este era uno de los centros fundamentales de la diversión romana y una obra realmente monumental. Muy importante que estas obras monumentales no eran inspiradas solamente en los romanos, sino que también eran inspiradas en muchas otras culturas. Algunas de las arquitecturas que vamos a ver son muy similares a las de otros lugares del mundo, como Grecia, por ejemplo.
Y si hablamos de obras monumentales, aquí tenemos otra, sus acueductos. Los acueductos son los lugares por donde se llevaba el agua de un lugar hacia el otro. Estos arcos que vemos aquí, unos arcos por debajo, aquí altos, y unos todavía un poco más altos por arriba, tienen la misión de sostener este canal que pasa por encima de todo, que es un canal tapado, y por donde dentro de ese canal tapado va toda el agua. Este es el acueducto de Segovia. Este acueducto de Segovia es también del año, a ver que no recuerdo bien, del año 118 después de Cristo. Es decir, que ya el imperio estaba bien consolidado y lo que hacía era dar agua a las grandes ciudades. Fíjense, aquí creo que tenemos otra imagen, miren la altura que tiene esto. Y lo que hacían estos, si ustedes ven la foto anterior, ven que aquí hay un desnivel, ¿no? Desde de la izquierda de la pantalla hacia adelante hay un desnivel donde lo que se hace es tratar de nivelar que el agua pudiera llegar desde lugares muy extremos, desde lugares muy lejanos hasta el centro de la ciudad. Y el funcionamiento, aquí vemos la misma foto, era de esta manera, fíjense. Había un lugar de origen de toma de agua, un lago podía ser o un río, y luego se hacían todas las obras de ingeniería con grandes desniveles, si era necesario, y con grandes arcos para poder lograr el nivel, para mantener una pendiente más o menos regular desde el origen de la toma hacia el final, al tanque de almacenamiento y luego llevarlo a la ciudad. Estas eran obras de gran infraestructura, de muchísimo trabajo, donde se utilizaban comúnmente esclavos. Vemos también que, por ejemplo, aquí tenemos estas piedras todas cortadas, ¿no? Cortadas a mano, por supuesto, con cincel, con cortafierro, piedras simplemente apiladas, unidas con algún estuco, y solamente eso, pero obras de muchísimo trabajo. Los esclavos eran aquellos que habían sido pueblos conquistados por los romanos. Y esta era otra característica fundamental de los romanos, realmente el ánimo de conquista y de eh, expansión de sus territorios continuamente. Si queremos pensar en otras de sus desarrollos muy importantes, aquí tenemos sus esculturas. Las esculturas eran realmente algo maravilloso, pero realmente hay que pensar que estas esculturas eran más bien imitación de de aquel gran desarrollo de la cultura griega. La escultura griega realmente era la maravillosa. Y esta era simplemente una réplica. Grandísimos escultores griegos habían sido comprados o, bueno, eh, esclavizados por los romanos, y entonces aquí teníamos eh, grandes de estas obras. Es muy importante también que así como los romanos tenían esa necesidad o ese ánimo de expansión, también sabían reconocer muy claramente los valores de otros pueblos. Este es uno, el de las esculturas. También es otro, este que dije antes, de los acueductos. Los acueductos ya existían en Sumeria, por ejemplo, 3000 años antes de Cristo. Lo habíamos visto, creo que en algún momento, con la epopeya de Gilgamesh. Y también árabes y el Imperio Otomano posteriormente, todos toman realmente obras de ingeniería muy importantes, y los romanos eh, las consideraban también. Si hay algo que caracteriza las conquistas de los romanos, es que su necesidad de expansión por los territorios no siempre iba de la mano de aniquilar a la cultura que conquistaban. Muchas veces les permitían a las culturas ciertos grados de libertad, eh,
que pudieran mantener sus religiones, sus dioses, sus costumbres, sus formas de relación social, y ellos simplemente controlaban el aspecto económico y el aspecto de la ley. Ya vamos a entrar un poquito en eso. Luego, obviamente en sus obras monumentales, cuando mirábamos atrás, aquí, el acueducto y el Coliseo, hay que saber que estaban inspirados perfectamente en los teatros griegos, ¿no? Muy bien. Y con las esculturas nace algo que es propio, bien propio de la cultura romana, que es esto, el culto a la personalidad. Fíjense los rasgos definidos que tiene esta escultura, todos los detalles de su rostro. Y aquí, fíjense, la figura de un César y él, bueno, con su mano levantada, como dando una orden, ¿no? También es para observar lo que ayer veíamos con respecto a esta figura aquí en los pies, ¿no? Esta figura espiritual, como un angelito colgado de los pies, mientras que en Roma está más cerca de la cabeza, ¿no? Eso también algo nos puede decir. Y por supuesto este culto a la personalidad, ¿no? Se empiezan a hacer los bustos, las estatuas de los emperadores, y fijémonos el culto a los césares, ¿no? En alguno de los libros que estuve leyendo parece que había una frase muy, muy típica de Roma que decía: no hay más Dios que el propio César. ¿Para qué queremos dioses? Solo veneremos a los césares, ¿no? Y esto también nos habla bastante de lo que era la cultura romana. Bueno, y si pensamos en estas obras monumentales y también si pensamos en las esculturas y si pensamos también en los centros de diversión como ese Coliseo y todo, todo tenía que estar dirigido por alguien. Ese alguien, por supuesto, era el César. Y este César era la autoridad máxima. Es muy importante que esa autoridad máxima era elegida por el pueblo y que los césares muchas veces hacían una especie de competencia electoral donde cuantos más privilegios daban al pueblo, más posibilidades de ser votados tenían, con lo cual el César era una figura muy importante, muy alabada, pero además la figura más alta de todo el imperio, al que todos debían obedecer. Y especialmente, ¿quiénes debían obedecer? Bueno, por supuesto, las personas del ejército. El ejército era algo fundamental de Roma porque obviamente era el motor para conquistar nuevos territorios, pero además dependía directamente del César. No había quien del ejército osara desobedecer al César. Y el ejército romano era realmente poderosísimo, no solo en su número, como podemos ver aquí en esta ilustración de un libro, no solo en su número, sino también en la estrategia de guerra y la táctica de guerra, ¿no? El ejército romano fue el más desarrollado, no solo de su época, sino por mucho tiempo más, en táctica y estrategia de guerra. Y eso lo habían logrado primero porque habían copiado muchas formas de guerra y de estrategia de otros pueblos, pero además porque tenían esta orden jerárquica, ¿no? Es decir, había un superior y abajo de ese otro y abajo de ese otro, y todos iban obedeciendo a ese primero. Y esa forma hacía que fuera muy, muy eficiente cómo se obedecían las órdenes. Si el César decía hay que atacar a tal territorio, nadie pensaba si estaba bien o estaba mal, si había que cuestionarlo, ninguna de esas cosas, sino simplemente se obedecían. Y dentro del ejército entonces toda la estructura obedecía al César,
pero había unas estructuras menores que eran las que permitían que cada paso del ejército tuviera un orden. Dentro del campo de batalla, el principal era el legado. Este legado era aquel que comandaba los ataques, daba las órdenes de los ataques, de las emboscadas, del acto de guerra que fuera necesario. Y era el líder, obviamente, de los movimientos, siempre a caballo y protegido por estos escuderos, por delante y por detrás, porque era el que podía dar las órdenes y que la tropa supiera hacia dónde ir en cada momento. Luego estaba el centurión, que era alguien muy importante porque era el que secundaba al legado, y este centurión no iba a caballo comúnmente, estaba mucho más cerca de las tropas, y era el que comandaba a un cuerpo un poco menor, no a toda la tropa entera. Aquí tenemos a un centurión con un oficial menor que lo saluda. La contubernia, que eran estos comúnmente formados en grupos más pequeños, de 5, de 10, que iban al costado de la tropa en un lateral e iban gritando las órdenes que eran necesarias en cada batalla. La caballería legionaria, que cumplía funciones de exploración previa, es decir, ellos salían antes y en ese rollo que tiene ahí de papel, de papiro, este hombre hacía un análisis del territorio, de dónde estaban los enemigos, de cómo sería fácil de atacar, dónde estaban las mayores dificultades, es decir, todo ese trabajo de exploración del que les permitía después trabajar con esta táctica y esta estrategia, como decíamos antes. Y por último, aquí vemos a todo el ejército armado. A ver si ahí me corro un poquito. Fíjense, teníamos entonces el legado por delante de todos, los tribunos, que eran estos que estaban entre medio del legado y la tropa, el centurión cercano a la tropa, y por el costado, aquí en el lateral, la contubernia, que daba órdenes precisas para retirarse, para correr hacia la izquierda, hacia la derecha, para atacar, para lo que fuese. La centuria eran, bueno, estos hombres que eran los luchadores más cuerpo a cuerpo, y se les llamaba centurias porque comúnmente se armaban en grupos de 100, ¿cierto? Muy bien. Si hay algo que caracteriza al pueblo, a la cultura romana, a lo largo de toda su historia, no son los baños termales solamente como tengo acá, sino la, digamos, no quiero decir fascinación, el gusto por el encuentro social. Si había algo que caracterizaba a este pueblo, no era tanto la sabiduría, ni los teatros, ni el arte, ni obviamente la filosofía, sino más bien todo esto que tenía que ver con la vida de los placeres, con la vida de las riquezas, con la vida de pasar buenos momentos, y también, por supuesto, conquistar nuevas riquezas y nuevos territorios y todo. Y los baños termales, este es un baño termal que construyeron los romanos entre el año 60 y 70 después de Cristo, y está en Somerset, al sureste de Inglaterra. Fíjense hasta dónde había llegado ya el Imperio Romano, ¿cierto? Hasta el sureste de Inglaterra. Había partido de allí, de esa pequeña ciudad en Italia, o Roma, ahí en el territorio que hoy es Italia, y se había ido distribuyendo por toda la costa del Mediterráneo, pero también hacia el norte, había conquistado España, por eso el acueducto de Segovia, y también aquello de subir mucho más al norte y conquistar Inglaterra también. Y aquí estos baños termales tenían la característica de crear este piletón. Fíjense que aquí se ve el agua caliente. En este piletón
hecho casi todo de piedra caliza, se lo llenaba de agua que provenía de las termas, aparentemente dicen de unos 3.000 metros de profundidad. Este era un gran centro de reunión. No era simplemente un lugar para bañarse, sino era un centro de reunión donde además concurrían sin diferencia de clases sociales todos allí. Esta imagen que tenemos acá quizás ilustra un poco mejor lo que les estoy diciendo. Y comúnmente, como se ve acá, estaban separados por sexo los baños. Era algo así como ir a un club o a una pileta, digamos, pero había realmente una gran actividad social allí. Y allí se daban encuentros políticos, encuentros comerciales, encuentros de ricos. Por supuesto, allí podían participar, como dije antes, sin diferencia de clases sociales, pero también, digamos, era un lugar de reunión para hacer negocios, por ejemplo, donde entonces los ricos se encontraban con los ricos. Y otra característica importante es que aquí también hay una gran obra de ingeniería, porque estos baños termales tenían la característica de un desarrollo muy importante. Fíjense, así funcionaban los baños termales. Los baños termales como el de Inglaterra, que tenían agua de las termas, no tenían ningún otro implemento. Pero en los otros baños en los que había en Roma y en otros lugares, en otras grandes ciudades del imperio, se calentaba con este fuego que vemos aquí abajo, el agua, como vemos allí, y también había pasadizos, digamos, donde se calentaba aire, y entonces los baños eran una especie de, bueno, podía haber como una especie de sauna, pero también era un lugar agradable para poder estar allí eh, y pasar un buen momento. Repito, otro gran espacio de encuentro social. Y si hablamos de la vida social, por supuesto, la vida social se basaba especialmente en el entretenimiento. Ya vimos antes el Coliseo Romano, ahora voy a volver a ello. Pero el Coliseo Romano y el circo son como dos lugares fundamentales de la vida social romana. En el circo hay todo tipo de espectáculos. Ninguno de ellos está relacionado con las profundidades de las tragedias griegas, ni de las comedias griegas, ni de las historias contadas a través de los dioses, como los mitos griegos, sino que cada uno de estos espectáculos de Roma están mucho más relacionados con las batallas, con las guerras, con los enfrentamientos, con la comedia desmedida, un poco, si lo pensamos con Platón, un poco cultivando las pasiones más apetitivas y quizás algunas de las pasiones emocionales del alma intermedia, ¿no? Y en este circo, donde se daban todo tipo de luchas, por supuesto, los gladiadores, que ustedes conocen muy bien, que luchaban entre sí por la muerte o la vida, o por la liberación, que luchaban también, por ejemplo, contra leones que eran traídos de sus dominios africanos, y que también en este circo se corrían carreras de caballos como esta, donde también la carrera era por la lucha o la muerte muchas veces, se convocaba a todo el pueblo y allí se hacían grandísimos actos políticos luego de estas luchas y competencias. Allí se empieza a acuñar este famoso dicho que Roma es pan y circo, ¿no? Cuanto más divertimento el César le dé al pueblo, y al pueblo no le falte pan, es decir, no le falte alimento, entonces el César va a quedar en cabeza del imperio durante mucho tiempo.
Las carreras de caballos eran importantísimas, las luchas de los gladiadores, que comúnmente eran todos esclavos que habían sido atrapados en guerras o en luchas o en conquistas de otros pueblos, eran muy, muy importantes. Ellos estaban esclavizados. Cuentan que comúnmente, después de una vida de muchas luchas, donde el gladiador no moría porque era muy fuerte y era un gran vencedor, el pueblo lo alababa de una manera tan enorme que era muy difícil que ese hombre, una vez conseguida la libertad, quisiera irse, porque realmente se le rendían muchas loas, y entonces muchas veces estos gladiadores quedaban viviendo allí en el fondo, en los pasillos subterráneos del Coliseo, donde entrenaban a nuevos gladiadores y así pasaban el resto de sus días. Es muy importante que este era como un sentido bien identitario del pueblo romano. Y si la diversión era esta cuestión identitaria del pueblo romano, la extravagancia también lo era. Tan extravagantes eran los romanos que lograban, dentro de esta maravilla arquitectónica que es el Coliseo, así sería originalmente, con ese techo y todo, lograban hacer algo que quizás algunos conocen, pero a mí no deja de sorprenderme. Los emperadores inundaban el Coliseo, y dentro de esa inundación que hacían allí, en el centro de la arena donde antes luchaban gladiadores, hacían batallas navales. De tal manera que todo lo que hacían no solo fuera extravagante, sino sumamente extraordinario, y que además se hicieran gastos impresionantes en dinero. Imagínense lo que sería inundar todo eso y además después poner allí adentro pequeñas naves y grandes naves a remo que luchaban como si fuesen en el océano y lograban hundir. Así como por ejemplo aquí, esta foto es de un poco mala calidad, pero de todas maneras está bien ilustrada. Ahí ven el fuego ¿no? y la invasión de una nave hacia la otra. Los políticos, como puse acá, competían por el electorado, y entonces cuanto más de este divertimento podían ofrecer al pueblo, mayores posibilidades de ganar las elecciones tenían. Por último, en esta foto que se ve tan pixelada, las joyas. Las joyas eran este signo de riqueza material y de rol, ¿no? De poderoso social. Y aquí tenemos estas joyas que lucían especialmente las mujeres. Fíjense qué maravilla estas joyas. Pero que los hombres digamos, no solo luchaban por tenerlas, sino que además se esforzaban económicamente por comprarlas. Muchos artesanos, especialmente griegos y de otras partes del mundo, las fabricaban, y los hombres querían comprarlas y las mujeres querían lucirlas. Algo de eso nos puede hablar de que en aquel momento quizás tener se confundía con ser, ¿no? Quizás cuanto más tenías, más poderoso podías ser, mejor adornada estaba tu mujer, más podías sentirte alguien exclusivo o prestigioso. Y aunque este comentario ya sonaba machista, en aquel momento esto era totalmente así.
la mujer simplemente era alguien que debía tener una hermosa calidad estética y estar lo mejor adornada para servir al hombre. Esto no era de ninguna otra manera. Pero entonces pienso un poco en lo que hablábamos sobre Grecia, ¿no? En Grecia, Platón habla del hombre con 3 tipos de alma, en el esfuerzo por conocerse, en la posibilidad de ser una persona que se acerca cada vez más a la sabiduría y en consecuencia a lo puro y a lo eterno, y eso es el ser. Y aquí tenemos estos prestigiosos adornos y de alguna manera me hace pensar un poco en la actualidad. ¿Cuántas veces confundimos tener con ser, ¿no? Quizás a veces todo lo que tengo parece ser lo que soy, y cuanto más tengo, más prestigioso soy, pero sabemos que es muy posible que así no sea, ¿no? Bien, por último, los mapas, simplemente para que ustedes se hagan una imagen. Fíjense, aquí en este terreno rayado es donde Roma nació. Y si pueden observar los mapas, tenemos 3 periodos entonces. El primero, donde Roma nace. El segundo es el periodo de la República, donde esta parte verde es conquistada por los ejércitos romanos y los reyes de Roma en unos cuantos siglos, en 5 o 6 siglos. Y luego como eso en la época del imperio se extiende hasta las partes naranjas también. Fíjense que si el mundo conocido era todo lo que rodea el Mediterráneo, entonces el mundo conocido era el Imperio Romano. Para aquel momento esto era el Imperio Romano. Más adelante, en esta próxima diapositiva, vemos esta separación que se da entre Oriente y Occidente en el año 395 después de Cristo. Aquí esta separación entre verde y amarillo. Y no voy a contar hoy de eso porque es muy importante que lo podamos contar después. Lo voy a dejar un poquito así para saber que esto quizás es lo que empieza a originar la caída del Imperio Romano. Me parece muy importante que ustedes puedan observar estas características del pueblo romano y que puedan hacerse alguna idea de su cultura, porque seguramente una de las tareas que vayan a tener que hacer es relacionar el pueblo romano con esta parte del pueblo griego. Y para terminar, quiero leerles una parte muy importante de un libro que tengo aquí, porque si hay algo que caracteriza a Roma, es que es el pueblo que trae la ley a la humanidad. Si hay algo importante que Roma nos deja como legado, como dije al principio, es la ley, la existencia de la ley. Hoy, todas nuestras leyes de Occidente se basan en el derecho romano. Y el derecho romano tenía la característica de intentar hacer justicia de manera que la ley sea cumplida por todos. Y por eso era muy importante que las leyes fueran escritas por el Senado, que eran los representantes del pueblo, y que esa ley fuera justa y, sobre todo, equitativa e igual para todos. Es decir, se trazaba, se escribía una ley y esa ley debía hacerse cumplir. Y si esa ley implicaba hacerla cumplir al César, también se hacía cumplir. Y en esto, el pueblo romano realmente es muy importante. No había privilegios que pudieran hacer que el pueblo romano dejara de cumplir la ley. Y no había privilegios
ni del César, ni de los senadores, ni de ninguno de los poderosos que evitaran que la ley se cumpliera. Entonces, vale decir que se trazaba una ley, se trazaba una raya y todos debían ser juzgados por esa misma ley. Eso parece algo muy lógico y muy valioso, y efectivamente lo es. Sin embargo, hoy esa característica del derecho romano no es cuestionada, sino actualizada. Es lo mismo poner una ley para todas las personas de la misma manera, o hay que tener en cuenta ciertas cualidades de las personas. Por ejemplo, si un ser humano, si un hombre comete un asesinato, debe juzgárselo de la misma manera que si el asesinato que cometió a una persona cualquiera, si se lo compara, por ejemplo, con el asesinato que haya hecho a sus propios hijos, por ejemplo. Y por supuesto la respuesta es que no. Cuando uno, por ejemplo, comete un asesinato, y ese asesinato es contra sus propios hijos, por ejemplo, ese es un gran agravante. Con lo cual, esa ley romana que intentaba ser igual para todos, hoy tiene sus salvedades. Sin embargo, el pueblo romano nos trae eso. Pero así como nos ha traído eso, el pueblo romano también nos trae algo de esta materialidad. Si el pueblo griego nos traía algo de la espiritualidad, de la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría, de la filosofía, el pueblo romano nos trae algo de estar bien presente en la tierra, de conquistar nuevas tierras, de tener nuevas riquezas, de lograr que esas riquezas sean cada vez más amplias, de que los pueblos y las culturas se sometan a la cultura romana, y que además los placeres, los gustos, las fiestas realmente sean el motivo de celebración. Fíjense una última cosa: si antes los motivos del conocimiento se encontraban en los centros de misterio en la época griega, en la época romana los centros de misterio también existen. Pero lo que se permite en los centros de misterio, por ejemplo, es que las cortesanas y las prostitutas vayan a encontrarse con los sacerdotes, que las fiestas se transformen de fiestas sagradas o religiosas en bacanales, es decir, fiestas de todos los placeres, que las bacanales, fiestas de los placeres, se conviertan en orgías, y que las orgías sean un hecho cotidiano en la vida de los romanos. Así entonces, este pueblo nos trae algo importante: estar presentes, parece, en la tierra, relacionarse con los placeres del alimento, de la carne, los placeres sexuales, las riquezas, las joyas, la suntuosidad y los lujos, y así. Pero, y esto es lo último que les voy a decir, hay un pueblo que, a pesar de ser conquistado por los romanos, de ser sometido durante 300 años, un pueblo que, a pesar de obedecer las leyes romanas, sigue siendo un hueso duro de roer para los romanos, un pueblo que todavía no puede ser doblegado. Y les voy a leer esta última cita para que puedan hacerse una imagen. Sin embargo, entre los pueblos conquistados por Roma, había uno que se llamaba el pueblo de Dios, y cuyo genio era opuesto al genio romano. ¿De qué procede que Israel,
gastado por sus luchas intestinas, aplastado por 300 años de servidumbre, haya conservado su fe indomable. ¿Por qué aquel pueblo vencido se levanta frente a la decadencia griega y la orgía romana como un profeta con la cabeza cubierta con cenizas y los ojos llameantes de cólera terrible? Sobre estas preguntas, nuestro invitado el miércoles nos va a contar. Bueno, espero que les guste un poquito este tipo de clase. Me sirvió poner las imágenes para ustedes y estamos en contacto. Después les voy a mandar las actividades. Les mando un abrazo grande. Hasta luego.